Hoy día vamos a tocar un tema relacionado con las consecuencias que trae el pecado en nuestra sociedad. Los pecados que traen los presidentes, las naciones o cada uno de nosotros, cómo la humanidad en realidad falseó el derecho, es decir, pisoteó lo que Dios dio. Y vamos a ver cómo la palabra nos enseña cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y cómo tratar de reparar todo esto que nosotros mismos hemos destruido. Dice en Isaías 24, 4 al 6, lo vamos a leer después, pero vivimos una generación en donde el pecado ya no solamente se practica, sino que muchas veces se celebra el pecado. Se celebra y se defiende hasta se institucionaliza. ¿Okay? Lo que antes producía vergüenza, hoy produce aplausos. Lo santo se desprecia y lo perverso en la actualidad se está promoviendo. ¿Ya? La verdad de Dios es cambiada por filosofías humanas, ideología política, y la justicia muchas veces está torcida por intereses, por corrupción y una rebelión latente contra Dios. ¿Okay? Pero la Biblia ya nos ha advertido hace mucho tiempo acerca de esto, miles de años, y el profeta Isaías, que vio proféticamente una tierra enferma, una tierra espiritualmente contaminada, moralmente destruida, involucrada en el pecado colectivo de toda la humanidad. Y en este libro que vamos a leer, vamos a encontrar más o menos una radiografía de lo que el mundo antiguo estaba viviendo, pero no solamente el mundo antiguo, sino también el mundo actual. Es como un espejo, ¿ok? Así que en este pasaje nos va a mostrar algo maravilloso. Dios toma en serio el pecado. Para Dios no es una broma. Para Dios es algo serio el pecado, la justicia y la verdad. Cuando el hombre rechaza los principios bíblicos divinos, altera la moral bíblica o altera la moral, falsea el derecho y quebranta el pacto que hay con Dios, inevitablemente van a venir consecuencias espirituales, sociales, familiares, nacionales, financieras, etcétera, etcétera. Vemos hoy día el resultado de haberle dado la espalda a Dios, como la sociedad actual, el mundo, inclusive la naturaleza misma, está totalmente contrario a la humanidad, porque algo sucede, algo está haciendo el pecado. Hoy vemos cómo la corrupción moral inclusive destruye sociedades enteras. Vemos cómo el pecado afecta a las generaciones y cómo la humanidad ha cambiado la verdad por la mentira. No sé si se ha dado cuenta en este tiempo. También vemos aquí en la palabra, vamos a ver cómo el juicio de Dios está latente ahí. Así que Dios sigue llamando en la actualidad al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a entender en qué tiempo estamos viviendo. Discernir los tiempos que estamos experimentando. ¿Cuándo ha habido un tiempo de esa manera como lo que estamos viviendo ahora? Nación contra nación, rumores de guerra. En la misma sociedad, cómo el gobierno se levanta contra su poblador y los pobladores contra los gobiernos. Vemos cómo la corrupción es tan grande, no solamente en este país, sino en casi todas las naciones del mundo entero. Porque simplemente el hombre, el ser humano se cree Dios y ha dejado a Dios a un lado, y el ateísmo, que es una corriente que genera sus propias morales, ha dañado a la humanidad. Así que el Espíritu Santo en estos momentos abra nuestro entendimiento para que podamos nosotros discernir los tiempos en que estamos viviendo y mantenernos firmes en la verdad de su palabra. Suceda lo que suceda. ¿Ok? Suceda lo que suceda. Y este pasaje vamos a ver que nos habla de una corrupción moral que está relacionada con la rebelión contra Dios, el quebrantamiento del pacto y el juicio divino sobre las naciones. ¿Ya? Aquí escrito, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Cuando la humanidad falsea el derecho, todo comienza a tener consecuencias. Todo trae consecuencias, amados hermanos. Amén. Vamos a ver Isaías capítulo 24, 4 al 6. Dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. O sea, nosotros, porque traspasaron las leyes,
falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Es una verdad maravillosa, grande. Es una verdad que Dios nos enseña que en el tiempo actual, la generación actual, que llama a lo bueno lo está llamando malo y a lo malo lo está llamando bueno. Y la verdad de Dios, como hemos dicho, ya ha sido reemplazada por ideologías y filosofías humanas. Han dado la espalda a Dios. Cuando tú le hablas a alguien acerca de la palabra de Dios, te dice, no me hables de eso. Y a veces nos ofenden, nos insultan y son un poco agresivos, ¿no? Pero Isaías 24, lo que hemos leído, muestra una humanidad espiritualmente enferma. Dios advierte sobre las consecuencias del pecado colectivo, como ya hemos leído. El darle la espalda a Dios trae consecuencias. Cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, trae consecuencias. Una tierra enferma. Isaías 24, lo que hemos leído, dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Aquí Isaías usa un lenguaje profético para mostrar acerca del futuro que iba a suceder, pero también una decadencia espiritual que estaba viviendo en esa época. ¿Okay? Un colapso moral, consecuencia del pecado. La tierra no solamente hablaba del planeta físico, este planeta Tierra físicamente, sino un sistema humano corrompido. Un sistema que controla este mundo, que estamos gobernados, pero corrupto, distorsionado. No sé si ustedes han experimentado alguna vez que a lo malo lo han llamado bueno y a lo bueno lo han llamado malo. Inclusive hay leyes que atentan contra esa verdad. Y la palabra enfermó muestra una sociedad espiritualmente corrupta y una violencia tal que ya no hay paz y quietud. Idolatría y rebelión contra Dios. Enfermó el mundo. Cada uno ya empieza a ver las cosas para uno mismo y ya no para los demás. Renace el egoísmo, el egocentrismo, el yo por encima de Dios, y el ser humilde está echado a un lado. Por ejemplo, hablar de ser hombre o mujer ya es malo. Hablar de que tú eres un ser humano ya es malo. Hablar de la virginidad y la pureza, tanto del varón como la mujer antes del matrimonio, ya es malo. Y se habla todo esto y es malo, porque la tierra se ha destruido con una enfermedad moral. ¿Ok? Y en este caso, cuando dice se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, esto representa el sistema humano corrupto, corrompido. Amén. Y dice, y la tierra estaba contaminada. Y dice que la tierra se contaminó bajo sus moradores, bajo las personas, bajo los seres humanos en la cual vivimos. La tierra se contaminó. Y la idea teológica es el pecado del hombre trae una contaminación y siempre va a traer consecuencias. Por más que sea perdonado, trae destrucción. Por ejemplo, si en un matrimonio está el adulterio o el engañarse tanto el uno con el otro y hay divorcio, los afectados son los niños. Esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia de vivir una vida egoísta. Y los niños son dañados y ellos después van a replicar lo mismo que experimentaron. Así que el pecado contamina al hombre moralmente, lo vuelve al hombre inmoral. Entonces el hombre ya no tiene un cierto margen o un cerco que impida hacer inmoralidades. Comienza a hacer lo que se da la gana. Por eso que en la actualidad hay muchos científicos o muchas personas que están hablando acerca de la industria farmacéutica, que ellos que solamente te mantienen enfermo, no te curan, y la industria alimenticia que te generan las enfermedades, y la otra te genera, no te sanan, sino que te mantienen ahí más o menos enfermo. ¿Por qué? Porque ahora hay otros intereses por encima de la vida humana.
Entonces, moralmente ha sido destruido el corazón del ser humano. El hombre está moralmente contaminado. Y espiritualmente también. Ya no buscan a Dios. Buscan otra fuerza para poder acercarse a un ser superior. Y en este caso se van a la brujería, se van a la hechicería, van a consultar a los medios. ¿Qué me dice mi mano? ¿Qué va a ser de mañana? Y consulta. Si tiene negocio, dices, a ver, quiero que el otro negocio salga mal, y etcétera, etcétera. Y el mundo se contamina. Y espiritualmente estamos contaminados, y este mundo, cuando me refiero al mundo, me refiero a toda la gente, todo el sistema que gobierna este planeta Tierra. Estamos espiritualmente contaminados si no tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. Y socialmente se han dado cuenta cómo la sociedad ya no son sensibles al cuidado de las personas, al cuidado de los ancianos. Cuando salen a la protesta destruyen todo y afectan a los demás. Dicen que están defendiendo a los demás, pero destruyen todo lo que los demás con esfuerzo lo lograron alcanzar. Entonces ya no les interesa, simplemente quieren tener una preeminencia, su forma de pensar, sus ideologías. Así que socialmente estamos distorsionados. Ya no hay amor por los hijos, ya no hay amor por los padres, ya no hay amor por el matrimonio. Ya los hijos están abandonados, los hijos se pelean por las propiedades de los padres, y etcétera. Hay un caos socialmente. No hay paz en la sociedad. Y esto fue profetizado hace muchos años atrás. El pecado trae esta consecuencia en la sociedad. Pero también esto afecta a generaciones y a naciones. ¿Y por qué generaciones y naciones? En Números 35-33 dice, y no contaminaréis la tierra donde estuviereis. Y el pueblo de Israel fue advertido por Dios, pero los pecados que cometieron los padres cuando se quejaron contra Dios trajo daño a generaciones, y también puede traer a generaciones nuestras y naciones. Así que es importante que Jesús sea el Rey de nuestras vidas y el Señor de nuestros corazones, que domine nuestras vidas. Porque saben que cómo podemos afectar las generaciones cuando yo hago algo inmoral o espiritualmente estoy contaminado, contamino a mi descendencia, contamino a mis hijos, después a mis nietos, a mis bisnietos, a tataranietos, etcétera, etcétera. Y muchos han endurecido sus corazones que dicen, no me interesa porque no soy yo. No, amados hermanos. La tierra se contamina porque nosotros, a veces, siendo aún cristianos, somos moralmente torcidos o estamos corruptos. Necesitamos basarnos nuestras vidas bajo este libro que es la palabra de Dios, bajo la influencia del Espíritu Santo, tener una dependencia total de Él. Vemos cómo las sociedades en Medio Oriente, a ellos les es lícito matar a cristianos, y moralmente es matar a los cristianos, está bien porque dice así el Corán. Entonces, hermanos, hay bastantes aspectos en la sociedad que vemos en Europa, cómo está distorsionada, Estados Unidos, Hispanoamérica, no se habla mucho de Australia, pero Asia, y todo está distorsionándose. ¿Qué sucede en la sociedad? Es algo profético que está pasando con nosotros, con nuestra sociedad actual. Y tenemos que estar preparados espiritualmente, porque traspasaron las leyes. Se contaminó la tierra porque traspasaron las leyes. Y cuando la humanidad traspasa las leyes, quiere decir rechaza los mandamientos, rechaza la autoridad de Dios en sus corazones, en sus vidas. Ignoran a Dios y dejan a Dios a un lado y viven bajo sus propios deseos humanos, bajo la visión de sus deseos humanos, bajo los anhelos y deseos, satisfacción carnal, pero satisfacción emocional. Quieren buscar satisfacción, placer, y dejan a Dios a un lado. Hay una violación deliberada que ya no se respeta a las mujeres ni a los niños. Hay una rebelión consciente de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña, no robarás y robamos. No mentirás y mentimos. No desearás las cosas de tu prójimo y deseamos. Y políticamente hay ideología política que desean las cosas ajenas. Por eso que odian la Biblia, odian la palabra de Dios, porque esto resalta el pecado. Y cuando rechazan a Dios,
traspasan las leyes que Dios dictaminó para sus vidas. Hay una violación deliberada de la palabra de Dios, que quiere decir es una rebelión consciente, que conscientemente saben que eso es malo, pero lo hacen conscientemente y siguen desobedeciendo la palabra de Dios de manera continua, constante, según sus deseos. Y esto, hermanos, trae consecuencias. Trae consecuencias. No trae resultados, sino consecuencias. Es que todo se distorsiona y aún la tierra misma gime, dice la palabra en Romanos capítulo 8, gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Esta tierra está desesperada por ser restaurada. ¿Por qué? Porque nosotros hemos contaminado, o el ser humano contaminado. Cuánta sangre derramada, cuántos crímenes, cuántas violaciones, cuánta injusticia hay en la sociedad. Y todo eso, Dios es testigo, y toda esta humanidad, todo esto está clamando la tierra misma por una manifestación de justicia. ¿Y por qué tenemos consecuencia hoy? Porque simplemente traspasaron lo de las leyes los seres humanos, es decir, nosotros los seres humanos, y falsearon el derecho. Falsear el derecho es uno de los temas muy profundos. Es uno de los grandes problemas morales. En este pasaje habla bien claro acerca, y etimológicamente falsear el derecho significa torcer la justicia. ¿Okay? Corromper lo recto, alterar la verdad moral y llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Eso es falsear el derecho. Es decir, que se hace injusticia, y en el hebreo está relacionada con perversionar. O sea, tú perviertes, distorsionas la justicia, como la corrupción que hay. Yo presumo que muchos de ustedes conocen o tienen conocido que han experimentado todo esto. No es simplemente cometer errores humanos, sino es cambiar deliberadamente el estándar moral que Dios nos ha dado. ¿Okay? Dios nos ha dado un estándar moral. Pero ¿cómo se puede falsear el derecho? ¿Cómo podemos falsear el derecho? Miren, que cometen injusticia. ¿Cómo? Cuando la justicia favorece al poderoso o al político o al que está arriba y castiga al inocente en vez de al culpable. Se vende esta persona por dinero. ¿Será que está pasando eso en la actualidad? Isaías 5:23 dice: los que justifican al impío mediante el cohecho. De esa manera se puede falsear el derecho. Cuando uno hace lo incorrecto delante de Dios. Se manifiesta en 4, hemos dicho. Primero, la corrupción judicial. Lo segundo, alterar la verdad moral. Y cuando una sociedad normaliza el pecado, es decir, acepta el pecado, se burla de la santidad y no le da la importancia debida, cambian los valores bíblicos como consecuencias. Y la Biblia dice en Hebreos, dice: sin santidad nadie verá a Dios. Quieren ver a Dios, pero sin embargo han falseado el derecho y han alterado la verdad moral. Por lo tanto, el inocente es juzgado como culpable. ¿Y qué sucede? La tierra va a clamar por justicia. Por eso se daña este mundo. Pues dicen: ¿por qué hay huracanes? ¿Por qué hay esta desgracia? ¿Por qué hay terremoto aquí? A veces sucede que la mano de Dios está allí. A veces sucede que la ira de Dios, no la ira en su totalidad, porque eso va a ser en los 7 años del anticristo, pero la ira de Dios se puede manifestar, muy pequeña, pero se puede manifestar, y eso lo van a encontrar en Isaías 5:23, cuando justifican al impío mediante el cohecho, ¿no? Mediante lo que ha pagado. ¿Okay? Así que, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos. Miqueas 6:8 dice: ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente el hacer justicia. ¿Cómo falseamos el derecho? Al manipular la verdad y al torcer la verdad. No solamente en la sociedad, sino que también en la iglesia o en la casa. Manipular la verdad que proviene de una mentira institucional, viene de un engaño, de una hipocresía religiosa y la falsedad doctrinal. Cuando torcemos la verdad de Dios, cuando aceptamos cosas que la palabra de Dios lo condena, cuando decimos: no hay una mentirita blanca, no, la mentira es mentira, lo malo es malo y lo bueno es bueno. Aquí no hay matices, aquí o solamente es, o es blanco o es negro, no hay escalas grises, como algunos dicen: no, esto no es un tema de blanco o negro, hay que
ver matices. No, acá en lo de Dios no hay matices. Es blanco o negro. No podemos suavizar el pecado. Por eso que el mundo está así. Por eso que nuestra sociedad está confundida, está torcida. Y desde la autoridad, de la institucionalidad, muchas veces, hermanos, se manipula la verdad y no se habla la verdad. Si se manipula la verdad, nos van a dañar. Y si se falsea desde la iglesia la doctrina verdadera, la doctrina bíblica, nosotros estamos siendo parte de falsear el derecho. Por eso que la tierra se destruye. Y muchas veces también la injusticia social. Cuando se oprime al débil, cuando hay abuso de autoridad y cuando se explota al necesitado. Cuando explotamos a los necesitados, cuando explotamos a aquellos que necesitan, ahí estamos actuando de una manera incorrecta. ¿Ok? Estamos siendo incorrectos delante de Dios. Pero también dice la palabra de Dios que quebrantaron el pacto sempiterno. Una rebelión consciente contra el orden divino. La humanidad rompió la relación y el orden establecido por Dios en su palabra. El pacto sempiterno se puede entender teológicamente como los principios eternos bíblicos, el orden moral divino, la responsabilidad del hombre delante del Creador. El hombre tiene una responsabilidad delante del Creador y cuando también se atenta, se quiebra el tema que Dios creó. ¿Qué creó Dios? El matrimonio. Cuando esto se distorsiona, es que quebrantaron el pacto. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un pacto creado por Dios, pero ahora es entre hombre y mujer. Por eso y dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer. No dice que se unirá a otro hombre o a otra mujer. En cuanto a las mujeres, en cuanto a los hombres, a otro hombre. No. Ese es un desorden bíblico. Es rebelarse contra el orden divino. Y el matrimonio es la institución que Dios creó. No es el ser humano. ¿Okay? Ahora, cuando muchos rompen esto, que algunos lo relacionan con el pacto de Noé, con la ley moral universal y con el rechazo generalizado con Dios, miren, en Isaías 24:6 dice: por esta causa la maldición consumió la tierra. Cuando uno traspasa las leyes, cuando uno atenta y quebranta el pacto, el derecho, lo correcto delante de Dios, cuando nosotros, por ejemplo, ¿por qué la tierra misma ya no da los mismos resultados y tienen que echarle más químicos para que tengan una buena cosecha? Porque no le dejan descansar según la Biblia. Tienen que dejar reposar la tierra para que nuevamente se regenere, y no hacen eso porque quieren todo productividad, 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 y estamos forzando y así dañamos la tierra, dañamos ciertos lugares, contaminamos, el hombre mismo contamina el sistema de este planeta y dañamos nosotros mismos. ¿Por qué? Por avaricia, por tener más dinero, pero también en lo moral, el pecado también daña este mundo. Y en la época de Noé se dañó porque el ser humano pecaban y pecaban y pecaban. En las leyes morales, en todas las constituciones del mundo tienen leyes morales bíblicas que están relacionadas con los 10 mandamientos. Cuando quebrantan ese pacto es cuando viene la maldición, vienen las consecuencias del pecado. Por esta causa, la maldición consumió la tierra. El pecado, miren, hay un principio espiritual. Todo pecado trae consecuencias y destrucción. Todo pecado. La maldición aquí no es una magia, ni es una superstición, ni es algo que uno imagina, sino que es el resultado de que el hombre se ha alejado de Dios. Y el juicio divino, el juicio de Dios sobre la rebelión persistente, la gente pensando que nada ocurre, va a tener un final y una consecuencia. Hice esto y no pasó nada. Hermanos, tiene consecuencias. Amigos, tiene consecuencias. El pecado sí o sí trae consecuencias. Muchos dicen: no, se embarazó la niña, estoy embarazada. O el niño: embaracé a la niña, a la chica, están embarazados, ¿ahora qué hacemos? No, muy bien, pido perdón y ok, pero trae consecuencias. El niño de repente que nace, o la niña que nace, de repente va a estar sin padre, sin madre. Se va a quedar con los abuelos. Entonces,
Todo trae consecuencias. Nuestras malas decisiones traen consecuencias. Por eso es importante que Jesús sea aquel que dirige nuestras vidas, que centre nuestra atención hacia Él para que nosotros podamos, con la influencia de Dios, del Espíritu Santo, podamos tomar decisiones correctas. Pero el pecado, amados hermanos, trae consecuencias y trae muchas veces un juicio colectivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice, falsearon todos. Y la maldición consumió la tierra. Cuando hay juicios colectivos, hermanos, algunos se juntan. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de los 12 espías que Moisés mandó a ver la tierra, si era buena o era mala? Y 2 dijeron, es tierra buena, que esos gigantes lo vamos a consumir, lo comemos como a pan, etcétera, etcétera. Vamos a ya conquistar, porque si somos agradables a Dios, podemos conquistar. Pero 10 que dijeron, no se puede. Y a nuestro parecer, en realidad sí fluye leche y miel, pero a nuestro parecer somos como langostas al lado de ellos. Y hablaron mal y mal y mal y mal. ¿Y qué trajo como consecuencia? Toda la nación se tuvieron que demorar 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida. Solamente la nueva generación, Josué y Caleb, fueron los únicos de esa generación que sobrevivieron y entraron a la tierra prometida. Así que el pecado colectivo trae consecuencias, por supuesto que sí, trae una consecuencia muy radical, muy dura, que puede afectar la vida de cada uno de nosotros si nosotros colaboramos con esto. Así que este pasaje es muy interesante porque nos enseña que muchas veces nosotros tenemos en nuestras manos, la sociedad en sus manos tienen el poder para poder frenar la destrucción de toda esta tierra y poder edificarlos o continuarlo. Y lamentablemente estamos yendo por mal camino. Nada está frenando la sociedad. Hablamos palabras, se predica la palabra, pero nada está frenando la sociedad, porque muchas veces dice la Biblia que el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, ha cegado el entendimiento. Las personas necesitan la intervención del Espíritu Santo. Por eso nosotros, Iglesia del Señor, debemos orar por las personas, interceder por ellos, por nuestros gobernantes. Es importante, porque si los gobiernos hacen pactos satánicos para poder traer bonanza, eso es falso, trae destrucción. Por eso muchas naciones vienen destrucciones. Oye, pero esto no debió haber sucedido. Y donde nunca ha pasado un desastre natural, sucede un desastre natural. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre pide algo a cambio. Satanás es malo y perverso, así que no pactemos con él en lo absoluto. ¿Y saben qué? Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos en los cuales sucedió todo esto. El juicio colectivo por el pecado colectivo, hay un juicio colectivo por un pecado colectivo, fue el diluvio universal, que ustedes lo van a encontrar, léanlo en Génesis capítulo 6, léanlo todo el capítulo 6 y van a ver cómo Dios trajo el juicio. 120 años estaba predicando y no pudo convencer a la gente. Y la gente prefirió vivir como se le da la gana. Sodoma y Gomorra, Génesis 19, Dios envió ángeles y envió a Lot para que les hable a la gente, y la gente quisieron abusar sexualmente de los ángeles. El juicio sobre Israel, cuando Jeremías empezó a hablar y la gente no creía el juicio por sus pecados, no, arrepiéntanse y nada, y vino juicio y cayó en manos de las naciones. Y la Babilonia que fue enjuiciada por Daniel. Y también vemos que en la actualidad todo esto nos puede pasar y puede suceder. ¿Por qué? Porque simplemente, amados hermanos, estamos en los tiempos complejos y tiempos muy difíciles. Ya hubo juicio de Dios sobre las naciones de Israel, de Judá, pero también vemos que en la actualidad, desde la perspectiva profética de los tiempos finales, vamos a ver que muchas veces nosotros, según Isaías 24, apunta a muchas cosas que van a suceder en estos tiempos, que son muy delicados, y que nosotros tenemos que tener la visión clara. Tenemos que remecer nuestro rostro, nuestra cabecita, y removerla. Muchos teólogos ven el libro de Isaías 24 como una figura profética y apunta a
los tiempos finales, y en los tiempos finales va a haber una apostasía mundial, y apostasía es divorciarse de la verdad. Por eso que hoy se han levantado muchos que dicen, no, yo soy de Dios, yo soy Dios, etcétera, etcétera. Va a haber una distorsión de la verdad de Dios, va a haber un colapso moral en las naciones, un colapso, y lo ven ahora. Han degradado tanto esa ideología o ese pensamiento de la evolución, ha degradado tanto al ser humano, que el ser humano ya no es ser humano, sino es una cosa. Por eso algunos se creen terian, es decir, se creen animales, rebajando la imagen de Dios a un ser creado por Dios, un animal. Imagínense cómo hay un colapso moral de las naciones. Y si tú vas en contra de ellos, puedes ir preso. Inclusive unos hermanos que ven ustedes en el canal de YouTube, algunos estaban orando mentalmente, parada ahí, mentalmente orando, y como está prohibido orar en Inglaterra, le dijeron, ¿qué está haciendo? ¿Está orando? Puede ser. Está arrestada, o que está prohibido orar, pero estaba orando mentalmente. O sea, también se quiere meter en los pensamientos de la persona, porque hay un colapso moral desde las autoridades hasta toda la sociedad. ¿Qué es lo que sucede? Son tiempos que está profetizado desde Isaías, pero también nos habla 2 Timoteo, que ahora vamos a leerlo. Hermanos amados, hay una distorsión. Son tiempos peligrosos y viene un juicio de Dios. Previos al reino de Dios va a venir un juicio, por supuesto que sí. Pero antes de ello la iglesia va a ser sacada, como ya hemos hablado en el canal de YouTube de Rugido de la Libertad. Está ahí levantado el arrebatamiento de la iglesia. Escúchenlo nuevamente, que ustedes estén claros. Nosotros vamos a ser quitados antes. Así que, amados hermanos, en Mateo capítulo 24 ustedes van a ver todo lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Y según la epístola de Timoteo, capítulo 3, verso 5, voy a leerlo 1 al 5, dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y dice la otra versión, tiempos peligrosos. La gente estará llena de egoísmo, ¿se han dado cuenta? Y avaricia. Serán jactanciosos o arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, o sea, no son nunca agradecidos, creen que los demás están obligados a servirlo, impíos, insensibles, ya no somos sensibles, implacables, calumniadores, libertinos, ya no hay ninguna moral que nos pueda dar freno, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te juntes, dice la otra versión que dice, ni te metas, la NTV. ¿Se dan cuenta de lo que la Biblia habla de los tiempos finales? La Biblia ya nos revela qué es lo que iba a suceder. Y también ustedes vean en Apocalipsis. Todo el libro de Apocalipsis van a aprender ahí las cosas que Dios nos muestra. Por lo tanto, amados hermanos, la aplicación para el día de hoy, Isaías nos enseña, ¿qué cosa? Nos enseña que Dios toma en serio la justicia, pero también toma en serio el pecado. Dios toma muy en serio que nosotros seamos justos, seamos imparciales cuando levantemos un juicio contra algo, y nunca levantemos juicio adelantado contra alguien. No seamos prejuiciosos. Siempre tengamos un corazón de amor, porque Dios hasta el día de hoy quiere salvar a la humanidad. ¿Okay? El pecado destruye sociedades. Hemos visto que el pecado cómo destruye sociedades, cómo la corrupción moral va destruyendo nuestras familias inclusive. ¿Ya? El hombre no puede cambiar la verdad divina sin consecuencias que afecten o afectarán el área espiritual, el alma, el cuerpo físico con enfermedades, las finanzas, corrompe las finanzas por la maldad, y también las relaciones interpersonales. Se va a destruir. Todo esto afecta el pecado. Y el pecado afecta también generaciones enteras y trae consecuencias por la maldad. Generaciones enteras son afectadas y ya no van a buscar lo bueno, porque nunca fueron enseñados en buscar lo bueno y en ser correctos y justos. Ahora inclusive se avala. Hay videos inclusive donde las mamás salen avalando, pero si mi hijo solamente robaba motocicleta, no es malo.
Pero si mi hijo solamente hacía este daño, no es malo. Imagínense cómo está tan cauterizado la mente que ya a lo malo lo llama bueno y no es tan malo. Y son, si bien no me equivoco, son la ventana de Overton, que son 7 pasos de cómo lo malo, lo inconcebible se puede hacer ley inclusive en la sociedad, porque la sociedad lo acepta como algo bueno. Así que Isaías revela algo maravilloso en lo que hemos leído. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos que ser conscientes de lo que hacemos. ¿Ok? Así que Isaías es muy interesante lo que nos enseña. En Proverbios 14:34 dice: la justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Por lo tanto, hermanos amados, nosotros tenemos que entender. Isaías 24 nos enseña que la humanidad, si se rebela contra Dios, va a traer consecuencias. Que nos enseña que ya distorsionó la justicia y la verdad, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Rompió el orden moral divino, tanto en el hogar, en el matrimonio, como en la familia, en el trabajo y en la sociedad. Y todo eso produjo corrupción y juicio de Dios. Como consecuencia, el juicio de Dios. Amados hermanos, Dios quiere lo siguiente. Romanos 1:25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dios quiere que no cambiemos la verdad de Dios. Todavía en Dios hay esperanza. Todavía Dios sigue llamando con su misericordia a que nosotros nos acerquemos delante de Dios. Es tiempo de volver a la verdad divina. Y si tú eras cristiano, es tiempo de volver a los caminos del Señor. Es tiempo de, hermanos amados, si somos de Dios, es tiempo de permanecer firmes en su palabra. No permitamos que la corriente de este mundo nos aparten del Señor. Porque Timoteo, ya hemos leído, dice: vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Oseas 4:1-3, ustedes lo van a leer. Cuando uno perjura, cuando uno miente, cuando uno mata, cuando uno hurta o roba y adultera, prevalece la mentira y el engaño, hay destrucción, hay juicio de Dios. El llamado, amados hermanos, es que nosotros podamos mantenernos firmes si somos de Dios. Y si hemos sido de Dios, volver al camino de Dios. Y si no conocemos a Dios, encontrar la esperanza en Jesús, que Jesús es el único que puede darnos la salida, la vida y la esperanza en este mundo. Después de estudiar este poderoso pasaje de Isaías 24, 4-6, nosotros podemos entender que el problema más grave de la humanidad no es solamente un problema económico, no es un problema sociopolítico, no es un problema social, no es un problema de ideología, sino es un problema mucho más profundo. Es un problema espiritual, porque el hombre se ha rebelado contra Dios. La humanidad traspasó las leyes divinas, falseó el derecho, llamó a lo malo bueno y a lo bueno malo, y quebrantó el orden establecido por el Creador. Y como resultado vemos, según la Biblia, una sociedad enferma, familias destruidas, violencia, corrupción, mentira, inmoralidad y un vacío espiritual cada vez más profundo en ese tiempo y en la vida actual. Por eso la palabra de Dios nos enseña que el pecado nunca queda sin consecuencias. Lo que el hombre siembra, dice Gálatas, eso mismo cosechará. Si sembró carne, cosechará corrupción. Si sembró en el espíritu, cosechará vida eterna. Así que, amados hermanos, hemos visto lo que ocurrió en el diluvio, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, cómo cuando Israel se apartó de Dios, cómo trajo consecuencias. Trajo unas consecuencias finales a sus vidas, a esa nación. Así que, hermanos, pero aún hay esperanza. Aquel que se arrepiente y vuelve al Señor Jesucristo, Él sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. Así que Dios todavía está extendiendo su misericordia con cada uno de nosotros, con los vecinos, con los conocidos, con todos ellos. Actuemos en misericordia, hablemos la palabra de Dios a ellos. Dios todavía está dispuesto y está listo para salvar. Dios quiere que el hombre proceda al arrepentimiento. La iglesia amada de Dios, amados hermanos, todos
los que creemos en Jesucristo. Este no es tiempo de conformarse al mundo, de adecuarse al mundo. Es tiempo de permanecer firmes en la verdad de Dios. No podemos falsear el derecho ni negociar esta palabra de Dios para agradar a la gente o a la cultura actual o dejarnos influenciar por la cultura, sino que más bien debemos vivir en santidad, defender la verdad bíblica, ser la luz en medio de la oscuridad, ser la sal de este mundo, ser realmente aquellos que estorben o sean ejemplo ante una generación corrompida y corrupta. ¿Cuesta ser correcto? Sí cuesta. Pero recuerden que Dios es el que nos da la fortaleza. Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios. Así que podamos decir al final, como pueblo de Dios, el Señor, aunque el mundo cambie tu verdad por la mentira, nosotros permaneceremos fieles a tu palabra. Por más que el mundo cambie tu verdad, Señor, nosotros permaneceremos fieles a tu palabra. Por lo tanto, Proverbios 14:34 dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por enseñarnos y hablarnos, Dios. Que a veces, Señor, el mundo está como está por causa de nuestros pecados. Los pecados que las naciones cometen, los pecados que la familia comete. La familia está así, Dios, porque muchas veces hay pecado, Dios. Cometemos pecado y no nos arrepentimos, Dios, y dañamos la familia, dañamos el vecindario, dañamos la comunidad, dañamos la nación misma, dañamos el mundo por causa de nuestros pecados, Dios, porque todo trae consecuencia y tomas tú muy en serio nuestros pecados. Oh, Dios, tomas muy en serio la justicia. Señor, tú tomas muy en serio las leyes y la moral. Padre, te pedimos que nos perdones. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Perdónanos porque hemos atentado contra la verdad bíblica, contra las leyes morales. Hemos afrentado, Dios, y hemos dañado, Dios, muchas veces a las personas, Dios. Te pedimos perdón, Dios. Perdónanos, Dios, porque hemos sido orgullosos y a veces, Señor, hemos abusado de nuestra autoridad. En el nombre de Jesús te pedimos perdón. Cambia nuestros corazones y cambia nuestras vidas y sana nuestra tierra, sana nuestra nación, sana, Señor. Oh Dios, te rogamos que sane nuestra nación, como dice tu palabra, Dios, que si nosotros nos humillamos en el cual tu nombre es invocado y orásemos hacia ti, tú sanarás nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra, Dios, sana nuestras naciones, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos para que sane nuestra familia, Dios, y sane nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Espiritualmente restáuranos, emocionalmente, psicológicamente sánanos, físicamente tráenos salud divina, financieramente sánanos, Dios, y también en nuestras relaciones interpersonales sánalos. Interven tú allí, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Todo está en tus manos y gracias por habernos hablado. En Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Si alguno de ustedes tiene alguna petición de oración, háganos saber por el chat. Bendiciones.